Hey, no sé si has leído la historia de Hechos 27. Allí hay una historia que se parece mucho a lo que viven muchas personas de hoy en día y que está viviendo el mundo en la actualidad. Hechos 27 habla de una crisis que el apóstol Pablo, Lucas y más de 200 personas que iban en un barco estaban a punto de vivir. Y lo que ellos vivieron, la experiencia de Pablo sobre todo, nos enseña muchas cosas que nosotros podemos aprender para este tiempo que vivimos. Y lo primero que quiero resaltar es lo que está en los versículos 10 al 12. En los versículos 10 al 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí. El apóstol Pablo dio la advertencia. Lo que nos enseña aquí es que no podemos quedar callados cuando vemos que el peligro y la amenaza, sobre todo para las vidas y para la salvación de muchas personas, está latente. Hoy en día la mayoría de las personas toman decisiones basadas en conveniencias materiales, en conveniencias de ganancias particulares, aún a expensas de su propia salud, de la pérdida de la familia, de sus seres queridos o aún hasta de la vida misma. Pero aquí Hechos 27 nos enseña que debemos hablar, aún antes de que llegue la crisis, como una advertencia. Hoy en día Dios nos pide que hablemos, que alcemos nuestra voz, y aun cuando todo el mundo, aun cuando la mayoría esté en contra de nosotros podamos presentar claramente de parte de Dios cuál es el plan a seguir. Lo segundo que nos enseña Hechos 27 lo encontramos en los versículos 23 al 24. Dice: pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El apóstol Pablo estaba tranquilo, confiado, porque él tenía un propósito. Y es que en medio de las dificultades, de los problemas, lo que sostiene la fe del creyente es tener la convicción de que Dios tiene un plan, que no estamos aquí por casualidad y que Dios quiere usarte, quiere usarnos como instrumentos suyos para salvación también de muchas personas. ¿Ya tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene contigo? ¿Estás descubriendo ese propósito? ¿O pasan los días, las semanas, los meses, los años y te preguntas: ¿qué he hecho con mi vida? ¿He perdido el tiempo? ¿Qué es lo que he hecho de significativo? Esa es la pregunta más importante que toda persona y que todo joven debe hacerse. ¿Cuál es el propósito de Dios? Me gusta mucho como Pablo lo dice. Él dice: el Dios de quien soy. Las personas hoy en día andan, así como dice el versículo 20, a la deriva porque no saben de dónde vienen, no saben a dónde van y por ende no saben de quién son. Hoy en día las personas han preferido abrazar la creencia que venimos de la evolución, producto del azar, de seres inferiores o de formas inferiores de vida, y esto lógicamente presenta una perspectiva de futuro muy triste. Pero el saber que venimos y que nuestro origen es de la mano de un Dios todopoderoso nos da la confianza, la seguridad de saber de que nuestro futuro, de igual manera, será un futuro glorioso porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y eso nos dará una estima propia increíble, y en los momentos de crisis se va a reflejar. De hecho, si tú lees el capítulo 27 completo, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo, que entró a ese barco como un prisionero, ahora al final de los hechos, cuando estaba la plena crisis, no parecía esa persona presa que había entrado ahí al barco. Ahora era el capitán. Prácticamente era el que estaba dando las órdenes y diciendo lo que tenía que hacerse para poder alcanzar la salvación y no morir en ese naufragio. Y por último, el versículo 24 nos dice algo muy interesante, muy bonito. Dice: Dios me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El apóstol Pablo
en medio de la crisis, en medio del problema, él había estado orando por a otras personas. Él había estado orando por los que estaban en una situación similar a él. Él estaba preso, pero en el fondo no se sentía como tal. Él estaba libre. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero habían otras personas que iban allí, que estaban en plena oscuridad espiritual. Estaban a punto de morir, pero iban a morir sin Cristo. Y Pablo, en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, de esa noche oscura que parecía eterna, él no solamente clamaba por su vida, sino clamaba por la vida y la salvación de las otras personas. Y Dios en su amor le dijo, Pablo, Dios te ha concedido también la vida de ellos. Qué bonito es que seamos conocidos como personas que en medio de la crisis, de los momentos más oscuros que vive este mundo, como personas que oramos por otros y que llevamos palabras de ánimos a otras personas. Pronto todo pasará. Pronto llegaremos al puerto, a la playa. Pero lo más importante es el trayecto. Cómo vivimos, cómo reaccionamos y si cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios te guarde y sigue adelante cumpliendo el plan de Dios. Papi, vamos a jugar. Vamos.